Ingenieras e ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Es, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, muy amable, muchas gracias. Permítanme, yo comparto con ustedes la pantalla para que veamos el tema de la sesión de hoy. Vean. Ok, entonces hoy vamos a empezar nuestro tema de aritmética entera. En el sentido de que nosotros ya pues podemos medio saber sumar y restar en ensamblador. Y ahí hay aritmética entera. Y casi todos los cálculos que hemos hecho y que hemos mostrado en la memoria y todo eso nos indican que todo es aritmética entera. Pero hay dos operaciones que ustedes entienden que son muy importantes porque aparecen reiterativamente en nuestros códigos fuentes de alto nivel, que son la multiplicación y la división. Entonces, lo interesante sería saber cómo se terminan implementando esas operaciones compuestas, lo que se consideran básicas en la aritmética, pero siguen siendo compuestas a nivel de programación de bajo nivel. O sea, qué recursos tiene asociado el procesador para respondernos directamente a demandas desde el compilador o nosotros desde la programación de bajo nivel para hacer multiplicaciones y divisiones. Más o menos ese es el objetivo. Hoy es viernes, podemos estar muchos cansados. Voy a tratar de hacer corta la clase, sin dejar de dar las explicaciones correspondientes. Muy bien. Entonces, cargué el proyecto 32 y del capítulo 7 de nuestro libro guía, el archivo multishift, ¿cierto? .asm. Veamos el cuento antes de entrar a mirar el código. Nosotros sabemos que toda la información dentro de nuestro equipo, ya sea tanto en las memorias volátiles, la RAM y las memorias del procesador, como en las memorias permanentes o pseudopermanentes, nuestros discos y nuestras memorias USB, y etcétera, etcétera. Están representando unos y ceros. Y entonces, a esta altura del partido, uno ya sí puede tratar de decirle lo siguiente. Suponga usted que tiene un dato constante quemado en una instrucción, como aquí este 1. ¿Cierto que sí? Nosotros hemos visto el archivo de listado y entendemos que ese 1 efectivamente aparece dentro del código del ejecutable. O sea que ese 1 no requiere otro almacenamiento más que la propia instrucción. Y la instrucción hay que almacenarlo, pues o si no, no hay código ejecutable. Sería magnífico que todas las instrucciones tuviesen resuelto los valores de las variables a tiempo de enlace, o sea, después de haber ensamblado, para que el consumo de memoria RAM fuese ridículamente bajo, casi que cero. Pero obviamente entendemos que le agregamos a nuestro software, cualquiera que sea en cualquier nivel, total, si ese ejecutable está en código de máquina, le agregamos la interactividad con los usuarios. Y eso hace que los valores de las variables sean dependientes. ¿De qué? De esos valores que ingresa el usuario. Entonces, tenemos que pagar el costo de permitir que nuestro software funcione en tiempo real para un usuario, dar esa sensación de que el usuario tiene disponibilidad
la aplicación y lo que él no sea capaz de imaginar detrás de la aplicación, pero que puede sospechar que existe, que todo eso está disponible para él mientras está corriendo la aplicación. Total, si estoy corriéndola en mi equipo, pues ¿cómo no va a tener disponible mi equipo? Ok, uno puede pensar así y no tiene ningún problema ese pensamiento. Ok. Pero independiente de todas esas cuestiones, nosotros tenemos unos y ceros por allá metidos, almacenados en cualquier formato tecnológico, utilizando cualquiera de las aplicaciones de las fuerzas de la naturaleza que nos permite la física para representar nuestros unos y ceros. ¿Ok? Entonces, si solo son unos y ceros, no hay otro número por ahí suelto, porque físicamente no se es posible en un solo transistor CMOS con su correspondiente condensador, que es la forma que adquiere físicamente un bit en la memoria. Son esa parejita, un transistor CMOS con un condensador y obviamente las patas del transistor y las patas del condensador conectadas a líneas de datos y a líneas de potencia. No se puede en un transistor meter más de un valor. O sea, eso tiene almacenado o un 1 o un 0. No, que quiero almacenar un 1,1, pues necesitas otro transistor. Construirme un transistor que me aguante dos cosas de esas, pues hombre, eso no existe. Eso ya tiene cara de compuerta. ¿Sí? Porque necesitas que se evalúen los dos valores simultáneamente, entonces eso lo tiene que hacer un circuito combinacional. Entonces, eso ya no empieza a parecer, o sigue siendo electrónica, pero empieza a dejar de parecer computación. Porque tenemos la computación definida sobre el concepto de que es el bit y por lo tanto la base binaria la que vamos a utilizar para representar cualquier valor que habite la sesión del trabajo del usuario, ¿sí? Que supuestamente habrá valores que están en hexadecimal. Si yo miro los códigos de los módulos de software del sistema operativo, pero los datos que ingresa el usuario por lo general estarán en decimal. Entonces yo tengo que estar manejando como varias bases al mismo tiempo, pero eso es ficticio. En realidad todo es la base binaria. Este cuento es para que se entienda que como el número está en binario, uno entenderá que las operaciones deben realizarse en binario. Y si uno va a multiplicar o a dividir esas dos operaciones que son de nuestro interés en este momento, pues tendrá que hacerlo en binario, independiente de cuáles sean el multiplicando y el multiplicador, el dividendo y el divisor, independiente de qué, profe, de la base en que estén expresados. Si usted se mete a Excel y pide dividir los valores de dos celdas y esas celdas tienen números decimales, pues la respuesta le aparecerá en la celda correspondiente que usted escogió para proyectar la división en decimal. Pero a nosotros nos queda claro que eso simplemente es el producto de unas traducciones que vienen desde la arquitectura de hardware del equipo que trabaja en binario y cosas van haciendo esas traducciones. ¿Qué cosas? El software, hombre. Software va haciendo esas traducciones para que a nosotros nos aparezca en la pantalla y seguramente almacenado en el segmento de datos de Excel unos valores que aparentemente son decimales.
Entonces, si todo hay que llevarlo a la base binaria, eso indicaría, y permítanme, yo abro mi tablerito, eso indicaría que si estoy en el mundo de los humanos cotidianos, si a mí me ponen a dividir 347 dividido 59, pues el problema que yo tengo es el divisor, no el dividendo. ¿Por qué? Porque el dividendo debería estar expresado en potencias de la base que correspondan a lo que la máquina decimal sería capaz de resolver. Entonces esto debería quedar 347, después discutimos el numerador, dividido, y aquí tengo que poner un paréntesis, 5, 59. ¿Yo cómo expreso 59 en la base 10? A mí me han dicho que esto es que 5 por 10 a la 2. Ya pongo el exponente. ¿Sí? Permítanme, yo pongo el exponente. Más 9 por 10. Aquí no puse los espacios. No sé cómo se verá en su equipo. Por 10 a la... Ah, no, este es 10 a la 1. A ver, discúlpenme. Este era la 1. Y este es a la 0. Y le meto el subíndice. ¿Cierto que sí? Entonces, yo ya ahí tengo expresado el denominador en un factor con una potencia de 10. Entonces, esto tendría que ser resuelto también considerando que el 347 lo tendríamos que convertir a eso. Pero venga, esto ocurre en nuestro cerebro. En el computador hay que tratar de escribir tanto el 347 en su correspondiente base 2, y este sí lo pongo en su índice, y el correspondiente 59, ya me quedo puesto en su índice, y el correspondiente 59 también en base 2. ¿Por qué eso, profe? Pues porque es que allá abajo en el computador todo está en base 2 y lo que realmente se dividirían serían esos números expresados en esa base. ¿Sí? Entonces ahí queda el complique de nuestro asunto de cómo entender qué es lo que está sucediendo. Pero entonces, si eso es lo que está sucediendo, que nuestros números decimales en realidad están siendo almacenados en base binaria, porque la electrónica obliga, porque fue hecha para eso, entonces, ¿qué es multiplicar y dividir? Entonces, si todos los números estuviesen escritos en forma de la base 10, para nosotros sería muy sencillo. Entonces, permítame, yo le pongo un pequeño ejemplo. El número 36. Usted estará de acuerdo que el número 36 no es una potencia de 2. Sí, eso es un múltiplo de 6. Y para que sea múltiplo de 6 tiene que ser 2 por 3 y el 3 daña todo. Pero yo sé que el 36 se puede escribir como 2 a la 5, permítame, ya pongo los exponentes, más 2 a la 2.
y puedo hacerlo, perdón, y puedo hacer lo mismo acá. Mire cómo me queda expresado. De tal manera que si alguien me pide multiplicar algo como, supongamos que, me quedo otra vez en su superíndice, ok. Supongamos que alguien dice move a EBX el 5. Ahí hay un 5. Y lo quiere multiplicar por 36. Entonces uno dice, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo hacemos esa multiplicación? Si tanto ese 5 que aparece ahí como ese 36 que vamos a multiplicar están en binario. Entonces mira, no toquemos por ahora el 5. No sigamos escribiendo ensamblador, simplemente para saber que está cargado en EBX. Lo que nos van a pedir es que multipliquemos 5 por 36. Y eso va a ser igual entonces a multiplicar a 5 por... Bueno, primero pongo el otro paréntesis para que no me empiece a quedar esto con super. Por esta cosa. Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo que esto es distributivo. Esto es igual a 5 por, pongo el paréntesis, 2 a la 5 más 5 por 2 a la 2. Ahora tendría que convertir el 5. Pero lo que les quiero demostrar es que yo puedo tomar cualquiera de los operandos de mi operación, multiplicación o división y terminar reduciéndole y aplicando propiedades distributivas del producto y la suma, de tal manera que esto me quede reducido a una suma de productos. Yo ya sé sumar en ensamblador. Entonces, yo lo que tengo que preguntarme es si aquí todo va a quedar reducido a una suma de productos, porque es que el 5, ¿cómo se escribe? Entonces, yo escribo el 5 en este jueguito de escribir todo en base 2. Nuestro 5 posiblemente quede escrito como 2 a la 2 es 4 más 2 a la 0. Entonces, si yo llego y reemplazo aquí, eso. Nuestro 5, no, este no era el que tenía que reemplazar, era este de acá. Voy a reemplazar este 5 por estos chulos que hay aquí. Nosotros sabemos resolver esa operación, ¿cierto? El primero del primer lado por el primero del segundo, más el primero del primer lado por el segundo del segundo, más, porque todos son sumas. Entonces, esto nos va a quedar una multiplicación de potencias de 2. ¿Sí? Entonces, el primer término será 2 a la 2 multiplicado por 2 a la 5. El segundo será 2 a la 2 multiplicado por 2 a la 2. Ustedes me corrigen si estoy haciendo matemática burra. Si no es así, me dicen si no nos va a dar. 2 a la 2
2 veces y le pegamos el multiplicado de cada uno de estos. Este aquí y este creo que es acá. Espero no haberme equivocado mucho. En todo caso, a mí me quedó una suma de productos y todas son potencias de 2. ¿Cierto que sí? Y nosotros sabemos esto cómo se resuelve, ¿cierto? Sumando los exponentes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? Y mira que estos dos números, uno era impar y el otro era par, y ninguno de los dos era potencia directa de 2. Entonces, esto es lo que nos da el usuario, lo que nosotros escribimos en el alto nivel, y obviamente nuestras variables tomarán el valor de 5 y de 36 y mandaremos a hacer un producto de A por B, si se llaman así las variables. Yo lo que les quiero demostrar es cómo reduce el compilador, porque ese es el compilador, cómo reduce nuestras operaciones a que se presenten de esta manera. Profe, ahí es 2 a la 0 por 2 a la 5 más 2 a la 0 por 2 a la 2. Perfecto, sí vio que yo, esa matemática burra mía aquí, y este también es 2 a la 0, ¿cierto? Y este No, es 2 no, profe. y este es No. 2 a la 5. No, Okay. este es 2 a la 2, 2 a las, este sí era bien, 2 a la 5. Y este es 2 a la 2 por 2 a la 2. Este es el que es 2 a la 0. Exacto. Y este es 2 a la 5. Maravilloso. Y este es 2 a la 0 y ese sí es 2 a la 2. Perfecto, ahí está. Gracias, ingeniero. Entonces, nos queda reducido esto de esta manera. De tal forma que nuestros productos terminan siendo sumas. ¿De qué? De productos. De todos modos se hacen los productos. Entonces la pregunta es, ¿qué significa hacer un producto de esto? Ok. Entonces hay dos operaciones que son muy preferidas por la gente que trabaja en bajo nivel, y es porque son muy baratas desde el punto de vista del procesamiento. Y son el desplazamiento, la instrucción shift y la instrucción y la rotación, la instrucción rotate. Esas dos instrucciones, que tienen un montón de alternativas, crean una nueva estructura de datos. Aquí están un shift right y un rotate carry right. Sí, hay dos de los múltiples ejemplos de eso. ¿Qué particularidad tienen estas instrucciones? Que nos asoman a otra situación muy particular que tiene la computación. Y es que, como vimos de pronto en las 2 sesiones pasadas que estábamos hablando de procesamiento condicional, y que decíamos, vea, hay un registro flags de banderas que representa la memoria, la inteligencia de memoria que tiene el procesador para permitirnos a nosotros y a él mismo y al sistema operativo determinar no solo el resultado numérico de la operación que se acaba de ejecutar, sino el resultado funcional de la instrucción que se acaba de ejecutar. Entonces veíamos que nos avisa si el resultado da 0, si el resultado daba positivo o negativo, si había llevo o acarreo en la operación, si uno se sobrepasa el rango del tipo de dato que está trabajando, por arriba o por debajo, o sea, si hay overflow o underflow. Y habían otras cositas más que tiene esa inteligencia funcional del procesador y por ende de toda la arquitectura de hardware. Pero a final de cuentas,
a este nivel y como se los he querido ir como medio pasteleando con la memoria, con el segmento de datos, en computación uno usa las cosas de acuerdo como lo vaya necesitando, ¿sí? Uno dice, y muy a la situación de nuestro momento. Los afganos son conocidos en Asia como las personas que todo les sirve, todo, absolutamente todo. Un papelito en el piso, una hebrita, una piedrita que tiene una forma particular, un afgano la recogerá y la guardará pues en su ropa o en su bolsa porque le puede encontrar alguna utilidad. Y parte de la vida de los afganos es encontrarle oficio a las cosas que recogen en su caminar, en lo que estén haciendo. Muy bien, esa es la fama que tienen los afganos. Parece que el procesador de los computadores fuese hecho con esa orientación de utilizar absolutamente todo lo que tiene. Y entonces nuestro registro de banderas, a final de cuentas, sigue siendo un registro. Datos, memoria, por más que se utilice para guardar esa inteligencia funcional del procesador, siguen siendo datos. Y entonces aquí aparecen estas dos instrucciones, o este grupo, esta familia de instrucciones que les menciono, el Shift y el Rotate, que hacen una cosa increíble. Suponga usted que esté trabajando con un byte. Lo reduzco al byte, que nosotros mentalmente estamos más entrenados para manejar el byte que la palabra, ¿sí? Por más pues que estos procesadores de 64 ya están en la palabra. Pero vámonos al byte, ¿sí? Nuestro byte tiene 8 bits, ¿cierto que sí? Perfecto, yo creo que en eso no vamos a pelear ninguno de nosotros. Pero ocurre que estas dos instrucciones, el Shift y el Rotate, le agregan 2 bits más al byte. Y nuestro byte se convierte en un byte de 10 bits. Oiga, ¿y eso como para qué? ¿Y a quién se le ocurrió convertir el byte de 8 bits a un byte de 10 bits? Usted entenderá que esto no es invento del sol de hoy. Esto es tecnología viejísima. Y es muy claro que estas dos instrucciones que expanden la longitud del byte o en sí de cualquier estructura de almacenamiento que estemos trabajando, pero siempre lo expande a 2 bits más, no es proporcional al tamaño del almacenamiento. Si es byte 2, entonces si es palabra 4, no. Siguen siendo siempre 2 más. ¿Ok? Pero eso da una potencia increíble. Ustedes ya se puede empezar a imaginar que de cierta forma puede usted esconder, conceal, como se dice técnicamente en computación, esconder 2 bytes de un dato usando estas operaciones, y hay algunas otras que también permiten eso. Y esos 2 bytes adicionales van a ser bits del registro flags, de las banderas. Y no van a ser bits que estén reservados o que no los hayamos visto. No, son bits conocidos. Entonces, lo que a nosotros nos está diciendo también estas dos instrucciones es que esos bits del registro flags, que supuestamente uno pensaría por las explicaciones que el profe ha dado hasta el momento, son de uso exclusivo del procesador,
porque tiene que registrar qué es lo que funcionalmente ocurrió en la instrucción que se acaba de ejecutar. No, simplemente es otro registro más, como EAX, EBX, SX, EDX, ESI, EDI, todos los otros, en donde uno puede escribir o leer. El diseño de la computación está orientado a que cualquier dirección de memoria etiquetada como esté etiquetada con nombre de registro o realmente una dirección cualquiera de RAM o una página dentro de la memoria caché o uno de los registros del coprocesador o los bancos de memoria de las controladoras de la entrada y salida del equipo, todo, si es memoria, tiene que ser susceptible de ser leída y escrita. Desde antes, esa característica tuvo algo que rompía con ella, y era que como un computador tiene dos sesiones, la primera es la sesión de arranque y la segunda es la sesión del usuario. La sesión de arranque, que como no debe estar bajo el control del usuario ni del sistema operativo del usuario, entonces esa sesión de arranque, que es la que soporta la sesión del usuario, tenía que manejar un software que ya estuviese disponible en tiempo de energización de circuitos para arrancar la sesión de arranque, discúlpenme la cacofonía. Entonces, habían entonces unas memorias que se consideraban que eran solo de lectura. La pregunta que uno hacía es, oiga, ¿y si yo intento escribir sobre esas memorias, podría llegar a escribir? Entonces, la respuesta es que las memorias de solo lectura son iguales a las memorias de lectoescritura. Simplemente se inhabilita la línea física de write. Se pone toda la línea en circuito abierto. Entonces, no es posible energizar ese circuito, entonces no es posible escribir, pero es exactamente la misma memoria que cualquier otra memoria, que la maniaron para quitarle la posibilidad de escritura. Pero es que le quitaron algo. No es que cuando fue construida para que solo fuera de lectura, no. Fue construida como una memoria común y corriente a la que le maniaron unos circuitos y se acabó. Entonces, todas las memorias deben soportar ese ejercicio de ser leídas y escritas. Y si el registro de banderas es una memoria, si está definido como registro, es una memoria, incluso desde el punto de vista electrónico. La palabra registro que hemos estado utilizando y que incluso migró a la programación de alto nivel, es el nombre de un circuito electrónico. Y ese nombre fue el que nosotros tomamos para usarlo en software, ¿sí? Y yo lo que les estoy mostrando es software que representa circuitería electrónica. Entonces, nuestro registro de banderas es leíble, pero también es escribible. Pues obviamente es escribible porque si cada instrucción que se acaba de ejecutar altera o posiblemente altere alguno de los bits de ese registro, quiere decir que escribieron sobre él. Lo que no quedaba claro es que si yo desde la programación, además de hacer un compare, yo puedo manipular ese registro para utilizar los datos que hay ahí en los cálculos que necesito. Perfecto. Muy bien. Vuelvo a mi tablero. Si todos nuestros números estuviesen escritos como acabamos de escribir, los números en base 2, en base binaria, ustedes vieron que escribimos el 5 y el 36 en binario.
y operamos con esos dos valores y obtuvimos una reducción aritmética en base binaria que debe resolver la multiplicación entre 5 y 36 que debe dar 180. ¿Sí? Entonces, esta cosa de acá debe dar 180, expresado en binario. Entonces, si nosotros cogiéramos el 5 y lo escribiésemos todo en dieces, entonces seguramente esto sería 10 elevado a la x. Permítame, yo pongo una coma con x que pertenece ¿dónde está el pertenece? Aquí. No me voy a poner a buscar la x. A los reales. ¿Sí? Y venga, yo le pongo aquí el exponente a esto. ¿Qué número x como exponente de 10 da 5? Entonces, nosotros por lo que medio sabemos de matemáticas, para bajar esa x hay que aplicar logaritmo natural de 5 igual a x multiplicado por logaritmo natural, esta paréntesis no lo necesito, por logaritmo natural de 10. Por lo tanto, x es igual a logaritmo natural de 5 dividido logaritmo natural de 10. Si me equivoco en mi matemática, alguien que me ayude. X es igual, hagámoslo en la calculadora. Logaritmo, ¿dónde está el logaritmo natural? Aquí. Logaritmo natural, no, perdón, tengo que poner primero el 5. 5 logaritmo natural dividido 10 logaritmo natural. Igual, ¿cierto? Punto 6989. Punto 7, lo voy a aproximar. 0,7. Me permiten que es una aproximación. Entonces, el 5 estaría escrito así, como 5 es igual, es igual a 10, este de acá. Permítanme, yo lo copio, debí haberlo copiado todo. Y en vez de poner este X, a ver, X, déjate. 0,7. Y el mismo chiste tendría que hacerlo, a ver, yo le quito aquí esta caspa que me quedó así en su... Tendría que hacerlo para el 36. Averiguar cuánto es 36 expresado como esto de este lado. Permítame, yo hago el ejercicio porque necesito explicarles algo. Y entonces eso es logaritmo natural de 36 es igual a x logaritmo natural de 10. Siempre es contra el, perdón, esto pared. Entonces x es igual a logaritmo natural de 36 dividido logaritmo natural de 10. X va a ser igual a, ¿qué dice la calculadora? 36 logaritmo natural dividido 10 logaritmo natural. Y eso en total da 1.56. Permítanme eso. 1,56. Por lo tanto, 36 se escribe como
1,56. Así, permítame, yo la paro aquí al frente para no irme a otra cosa. 5 por 36 es... yo pongo el producto aquí de una vez. Y pongo un igual acá. Opa. Es esto multiplicado por esto. Así se escribiría, a ver, yo quito esas cosas. Así se escribiría nuestra multiplicación, a pesar de que nos dejen entrar esto acá, así se escribiría nuestra multiplicación si nuestros computadores trabajaran base 10. Porque 10 a la 0,7 es aproximadamente 5. Y 10 a la 1,56 es 36. Lo represento en una sola base. Aquí es porque a nosotros a punta de palo de escoba y juguete nos hicieron aprender que 5 por 6, 30, pongo el 0 y llevo 3, 5 por 3, 15 y 3, 18 y escribo eso a 180. También no lo hubieran podido enseñar así. Pues usted se imagina uno bien enanito tratando de aprender a escribir el 5 así. ¿Cierto que es más fácil escribirlo así? Por supuesto. ¿Para qué este ejemplo? Para que me entiendan que entonces cuando uno va a hacer multiplicaciones en bajo nivel y todo está expresado en base binaria, lo que dice el multiplicador es cuántas posiciones hay que correr el punto decimal hacia la derecha cuando estoy multiplicando. Y si estoy dividiendo, cuántas posiciones hay que correrlo hacia la izquierda. Por eso existe el shift y el rotate. Si usted le dice a la máquina, vea, tómeme este número y rótemelo hacia la izquierda una posición, usted entenderá que el valor de más a la izquierda como que va a salir del número, como que se pierde porque no hay otro lugar en donde ponerlo, como que se pierde ese valor. Y los otros valores se corren hacia la izquierda. La pregunta es, que hace uno es, oíste, en el espaciecito que queda más a la derecha, ¿qué metemos? Pues usted solo puede meter un 0 o un 1. ¿Cierto que sí? Pero en todo caso, acaba de multiplicar el número. Sí, profe, lo multiplicamos. Todos los números binarios que hay ahí se corrieron una posición a la izquierda y por lo tanto, cuando se vayan a resolver, se multiplican por un exponente mayor de 2. A ver, miremos eso. Ahora sí necesito. Supongamos que nuestro número es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y me dicen, multiplíquelo por 2. Uno está escrito en binario, el otro está escrito en decimal. Pero ya sabemos que no importa qué número venga acá, ni siquiera qué número venga acá, todo queda reducido a binario, ya lo vi. Entonces, pero aquí están siendo muy específicos. Me están diciendo, dóblelo. Y entonces, si yo entiendo qué es doblar el número, al multiplicarlo, sería, y sin importar si cabe o no cabe en el almacenamiento, sería coger el mismo número y agregarle un 0 a la derecha. Veamos a ver si no estoy metiendo caña. Yo con esto me equivoco mucho. Programador. Binario.
este número. Copy. ¿Dónde está la calculadora? Pegar. Dice que es el 174. Entonces, esto es igual a 174 por 2. Vamos a ver qué es este número. Copiar. Calculadora. A ver, borrar. Pegar. 348. Este número es 348. Ahora averigüemos, no en esta calculadora extraña, sino en la cuenta huevos, cuánto es 174 por 2. 348. Muy bien. Ahora supongamos que no nos piden esto, sino que nos piden, la división. Ya sabemos que esto es 174 dividido 2. Por lo tanto, y como nos dijo el profe, entonces hay que correr todo a la derecha. Ahorita corrimos a la izquierda y metimos un cerito. Pongamos este incluso en negrilla, porque quede que ese fue el agregado. Ahora corramos todo a la derecha y perdamos este bit de acá. Entonces nos va a quedar un 0 por acá. Este es agregado, ahorita lo pongo en negrilla. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Tenemos que perder este 0 de acá. Este 0 está agregado. Averigüemos qué número es este en nuestra calculadora. Ese 0 no importa. Usted sabe que 0 a la izquierda no pesa para nada. Y vámonos a nuestra calculadora, otra vez a la rara, y digámosle que en binario y peguemos esta carreta aquí. 87. Este número es el 87. Y preguntémosle a nuestra calculadora, cuenta huevos, ¿cuánto es 174 dividido 2? 87. ¿Ustedes vieron lo que yo hice en la calculadora? Realmente ocurrió en el procesador, porque este software ya está ejecutable y estas operaciones por 2 ya las tiene cuadradas. Porque usted vio que yo hice multipliqué por 2 y dividí por 2. Efectivamente. Correrlos. Qué pena. Me fue la pantalla. ¿Usted está compartiendo a uno? Sí, señor. A ver. Usted, los otros ingenieros me están viendo mi pantalla. Pues sí se ve. Sí, señor. Sí, Sí, señor. También lo veo. Ok, perfecto. Cuadre lo suyo, Inge, por favor, y me avisa a ver. Hasta restaure pues la sesión, a veces eso se bloquea. Entonces, esto no es un 0, sino que era un igual. Eso, ahora sí, yo decía, dale, 0. Observarán, entonces, como vimos ahora, como todo queda reducido a potencias de 2, este segundo operando y específicamente en su exponente me dice, como esto es un producto, me dice cuántas veces tengo que correr el número a la izquierda por ser productos. Si lo hacemos con divisiones, el exponente de este señor me va a decir cuántas veces tengo que coger este número y correrlo a la derecha, rellenando con ceros tanto a la derecha como a la izquierda. Y así opera la multiplicación y la división. Entendiendo que hay que hacer esta solución. El usuario o ustedes tiran esto en código y en tiempo de ejecución y la máquina tiene que llegar a esto. Y ya sé que no hace los productos, sino que extrae
estos exponentes y se los aplica como shift a la derecha o shift a la izquierda si estoy multiplicando o shift a la derecha si estoy dividiendo para obtener el resultado. Mire que es muy sencillo el circuito si lo piensa electrónicamente. Necesito que algo tome esta expresión original y me la descomponga primero cada uno de los valores en la sumatoria de potencias de 2. Como aquí es un producto o una división, eso que importa, la distributiva se da para cualquiera de las dos operaciones, entonces me va a quedar aquí un polinomio muy sencillo, porque todas las bases son iguales. Y en cuestiones de programación, solamente me van a interesar dos datos. Este dato, y yo lo tengo escrito ahí en potencia de 2, pero obviamente hay que escribir los unos y ceros. Y el segundo dato, y como todo está ya en potencias de 2 desde este punto, el segundo dato sea este y este, perdón, el segundo dato de cada uno, este, 2, 5, 2, es el que me interesa guardar. Entonces yo ya sé que estos son o productos o divisiones, que es el único cambio que puede haber acá, porque cada número siempre se tiene que expresar como una sumatoria de potencias de 2. Eso es inevitable, ahí no hay ninguna otra operación, ingenieras e ingenieros. Lo único que cambia es si aquí va una división o un producto, el resto son sumas. Y de acá solo me interesa el exponente porque me indica cuántas veces, y ahí lo ven ustedes en el código, un shift a la derecha, una posición, dice ahí. ¿De qué? De lo que hay acá. Ya como que poco importa qué es lo que hay ahí. Lo que importa es que me hayan entendido cómo es que juega el computador con la multiplicación y la división. De tal manera que uno sí se pregunta, y tiene uno por qué preguntarse, ¿existe un multiplicador y existe un divisor como circuito que haga multiplicaciones y divisiones como nos enseñó Blas Pascal a nosotros y que nos las pusieron a aprender desde chiquitos? La respuesta es no, no existe. Esa cuestión no se resuelve así. Se resuelve como yo se los estoy explicando. Y les expliqué creo que todos los momentos. La recepción de la operación, la conversión de los operandos de la operación a sus correspondientes sumatorias de bases binarias y la simplificación por las leyes propias de la multiplicación y la división con la suma en el polinomio que se vuelve a simplificar cogiendo esto como el dato y el exponente del segundo operando como el desplazamiento a izquierda o derecha que se requiera para completar cada uno, y observarán que aquí me está quedando una suma de 4 sumandos. Y eso poca importancia tiene. Sumo este más este y lo que me dé, pues todo esto. Lo que me dio eso, más este. Y ese resultado lo sumo a este. Y ese resultado lo sumo a este. Entonces, ¿cuántos elementos de la sumatoria aparecerán? Depende de cómo haya que descomponer cada uno de los números. Yo aquí cogí números pequeñitos. Los números más grandes tienen un montón de potencias de 2 para poder ser resueltos. Y entonces va a quedar más largo. Pero usted también analiza que solo queda reducido entonces a shifts y a adds y a sumas. 2 operaciones, nada más, para hacer una multiplicación o una división. La cantidad de recurso utilizado del procesador es mínima. Simplemente hay que repetir el uso de las máquinas que hacen los shifts y las sumas. Pero bueno, es que esos son máquinas básicas. Cuando uno estudia electrónica digital de estas pendejadas, es las primeras máquinas que le enseñan a uno. Sumadores y desplazadores. ¿Por qué?
porque es que los cálculos se hacen a esa magnitud, o sea, a muy bajo nivel y con dos máquinas muy sencillas. Entonces, es de preferencia, y entenderán ya por qué, porque si existen los circuitos que ya descomponen mi número que esté almacenado en lo que esté, y usted entenderá que el único número que se descompone desde su origen hasta la base 2 son los números que provienen de afuera de la aplicación, porque los números que ya están escritos dentro de la aplicación ya están escritos en binario. Y cuando yo espicho las teclas de mi teclado y yo veo que aquí tengo un teclado numérico y ingreso 5 por 36, Excel. Igual, 5 por 36. Hasta ese punto yo no he dado Enter. Eso simplemente es una cadena de caracteres. El carácter igual, el carácter 5, el carácter asterisco, el carácter 3 y el carácter 6. En el momento en que dé Enter o haga algo aquí en este asunto de Excel, ustedes entienden que la operación queda almacenada en la celda, pero el display es del resultado. Entonces, evidentemente, ese 5 por 36 no existía ya predefinidamente en el Excel. Yo abrí una hoja en Excel y acabo de escribir esa pendejada. ¿Cómo iba a saber Excel que yo iba a escribir eso? Entonces, él no tiene eso. Eso sí hay que convertirlo, porque el usuario lo escribió en decimal. Profe, ¿cuál es el código ASCII del 5? Ah, imagínese todo lo que hay que hacer. Hay que ir a buscar el código ASCII del 5, porque es que no se está guardando un 5. Ustedes vieron lo que les estoy mostrando y no he dado Enter. Por lo tanto, no he dicho procese la cadena. Código ASCII. El carácter 5, ¿dónde están esos números? Aquí, el 53. Y si yo le digo a la calculadora, en ese modo que estamos trabajando, vea, en decimal, muéstrenme 53, 00110101. Oíste, pero eso es solo el 5. Y vale 53. O sea que cuando yo hundo el 5 en mi teclado, en realidad se guarda el 53. Pero eso yo se los digo a ustedes. En la física real de este computador se guarda 00110101. Y cuando yo escribo el 36, entonces, ¿cuál es el 3? El 51 y después el 54. Están dos corrientes de bits y todas dos significan el número 36. Pero entonces alguien tiene que coger el ASCII del 3 y coger el ASCII del 6 y obtener el número que queremos guardar. Y el número que nosotros queremos guardar es el 36. Mire, de 8 bits, de 16 bits, que son el 3 y el 6, le tienen que quedar solo 8. Es un sistema altamente entrópico. Los números de 2 o más cifras, porque van a quedar guardados en un byte o dígalo en una palabra, pero por cada dígito que se captura, si estoy en una aplicación que tiene interacción, por cada dígito que se captura un byte completo. Y sin importar si el número tiene 5 o 6 bytes, eso va a quedar reducido posiblemente a 2 bytes. Entonces hay que hacer esa operación. Y cuando quede almacenado ya tiene que quedar en base binaria.
sea, si resolvemos estos ceros y estos unos, nos tiene que dar 36. 0 por 2 a la 0, 0 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 2, 4. 0 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 4, 0 por 2 a la, 1 por 2 a la 5, 32, 32 más 4, 36, correcto. El número está representado correctamente en binario, aunque en realidad eran 2 bytes completos, el byte del 3, el 51, y el byte del 6, el 54. Y alguien hizo toda esa operación de conversión. Y esto es lo que tiene que estar guardado en memoria, no estas cosas. Esto se atrapa del teclado y algún software. ¿Quién? El driver del dispositivo. Él se tiene que encargar de eso. Profe, ¿y qué es un driver de un dispositivo? Un software que habla directamente contra el firmware, contra el software quemado en chip de la tarjeta controladora del dispositivo, en este caso los puertos seriales que controlan el teclado que yo tengo. Ese software administra ese hardware y el hardware le entrega, oiga, espicharon o le envío el 51 y el 54. Y ahí termina una cosa, parece. Y ese device driver tiene que convertir ese 51 y 54 al 36 que estamos viendo aquí. Ok, entonces ya resuelto cómo es que aparecen los datos. Ahora, si usted el dato lo tiene quemado, que lo hace el compilador o uno escribiendo a este nivel, lo tiene quemado en la instrucción, en el momento del ensamblaje se convierte esto a binario. Sí, porque esto acá, esto es una cadena de caracteres. Un código fuente es simplemente una cadena de caracteres. Y aquí escribo en el carácter 1. No, ahí no escribieron eso. No jodamos. Ahí está el 1. Y tendría que irme al ASCII nuevamente, el 1, el 49. O sea, si yo mirase los valores numéricos de esta cadena de caracteres, en esta posición debe haber el número 49 en binario. Pero es que el 49 en binario no es el 1 en decimal. A ese 49 hay que convertirlo a 1 para que quede almacenado en la instrucción. Por más que en la cadena de caracteres de este código fuente tuviese guardado el 49. Ojo, pilas con eso, dicen cuando está construyendo un compilador, un enlazador. El fuente viene con unos números que no corresponden a la realidad, corresponden al código ASCII. Entonces hay que analizar qué números vienen para saber dónde hay que interpretar una cosa y dónde hay que interpretar otra. Por supuesto, ¿yo para qué me voy a poner a cambiar los números que aparecen en un comentario? Para que queden almacenados correctamente en el ejecutable. Oye, es que los comentarios no se compilan. Por eso mismo no se compilan. ¿Para qué se va a poner uno a hacer transformaciones de un comentario si eso no ejecuta? Exactamente. Entonces, si todo es binario, uno tiene que pensar que todas las operaciones en los circuitos electrónicos están orientadas a ser binarias. Nada decimal, nada hexadecimal. Esas son fantasías de nosotros para no sentirnos como tan perdidos con la computación, como para verla a nuestro nivel. Nosotros somos los que quedamos chiquiticos con respecto al procesador. Siempre, porque es que nosotros no tenemos la velocidad de ese señor. Que es que el procesador no tiene intuición. Y uno dice, cuidado que tiene registro flags. Y eso sirve como intuición, alma y como la quiera llamar de una máquina. Lo particular, ahí ya sí es un componente histórico, es que el doctor Turing, como que yo hablo mucho de señor, pero ¿qué hacemos? Pues es el que inventó esta cosa.
también revolucionó la tecnología, los conceptos tecnológicos, no solo cambiando el sistema de procesamiento de producción, como se les explicó en una sesión anterior, sino que también introdujo ese concepto de la memoria activa del proceso de producción. Oye, los procesos de producción antiguos o de la época no lo tenían, sí, pero eran las personas. De manera tal que si la persona se enfermaba, no podía ir, renunciaba, lo despedían, se iba la memoria del proceso que él estaba encargado de hacer. Turing se aseguró en su diseño de que eso no fuese a ocurrir. Como lo que hace el procesador es producir en cada ejercicio de procesamiento, o sea, en cada ejercicio de producción, la ejecución de una instrucción, es una planta de producción muy ñoña. Le entran una materia prima y de todo ese montón de electrónica que tiene, solo saca un producto, que es la instrucción ejecutada. Uno dice, todo este montón de cosas para una sola cosa, sí. Y entonces, ¿dónde está el chiste? La velocidad con la que hace cada una de esas cosas. En una planta de producción real puede tomar 5 minutos, 2 minutos, pasar un objeto por producción completa. Algunos toman horas, otros días. Entonces ya sabemos que en el procesador se cuenta en fracciones de nanosegundo. A esa máquina no hay nada que le gane en este planeta, construido por el humano, obviamente. No hemos construido ninguna máquina más rápida que eso. Que los aceleradores, pero es que lo que está acelerado es la partícula. El acelerador no hace nada. Simplemente le mete potencia a unos electroimanes. Pero yo no le veo ningún chiste a eso. Pero aquí el procesador sí es el que hace todo el chiste, porque en una fracción de nanosegundo tiene que activar todos los circuitos que se requieren para procesar una instrucción. De a una, en fracción de nanosegundos, usted termina haciendo miles, cientos de millones de instrucciones por segundo. Entonces, un procesador es tíreme lo que quiera. Tíreme lo que quiera a ver si me saca la leche. A mí lo único que me mata es que funcione mal su supuesto software o que me recaliente o que me caiga una piedra encima o que usted derrame el café y se forme un corto. Ay, pero eso es película, pues. Eso sí es pura película. Echémosle una miradita a esto. El programa utiliza multiplicaciones de datos haciendo desplazamiento de los bits. Pero ahorita le había mencionado yo que estas instrucciones ensanchan el byte o la unidad de almacenamiento que usted esté trabajando en 2 bits. ¿Qué sucede? Tanto el shift como el rotate hacen uso de 2 de las banderas. De la bandera de carry, la de acarreo, y de la bandera de overflow o de desbordamiento. ¿Y para qué hacen uso? Para guardar información. Oye, ¿cómo es posible eso? Pues imagínate que el dato que supuestamente debe estar en un registro o está en una variable en memoria, está hecho también de unos y ceros. Y lo que se guarda en el registro de banderas y específicamente en esos 2 bits que nos pueden interesar son unos y ceros. Entonces, cuando yo desplace mi unidad de información a izquierda o derecha, como que va a saltar un bit de mi variable. Y la pregunta es, ¿viste? ¿Ese bit a dónde va a dar? Y ya se lo están diciendo. En principio, a la bandera de acarreo.
la bandera de acarreo se va a cargar con ese dato. No necesariamente va a ser el producto, ese bit de acarreo no va a tomar el valor de 1 y 0 porque el resultado anterior dio que tengo un llevo, ¿cierto? Sume el 5 y el 9 y solo lo puedo guardar en un dígito, entonces guardo el 4 y llevo 1, porque 5 más 9 da 14, entonces llevo el 4 y llevo 1. Eso en matemática decimal. En matemática binaria, el llevo siempre es 1. En decimal uno puede llevar más que 1. En binarios, el llevo, el acarreo, solo vale 1. Pero aquí lo que me están diciendo es que cuando desplazamos, y ya sabemos, quiero que haya quedado claro, que cada vez que digo desplazamos o rotamos, terminamos multiplicando o dividiendo de alguna manera, ¿sí? Y multiplicando y dividiendo correctamente, como se los demostré ahí en el PowerPoint. ¿Ok? Entonces, lo que me están diciendo estas instrucciones es que el bit que aparentemente se pierde queda guardado en la bandera. Entonces, en nuestros ejemplos, cuando decíamos que se perdía un bit, el de la izquierda, aquí cuando estábamos multiplicando que metimos este 0, supuestamente este 1 debería perderse porque la estructura es de 8 bits, es un byte, y mire, aquí hay 9. Entonces, al multiplicar por 2, metimos este 0 acá, y este 1 es el que se iría a la bandera de acarreo. Usted mira la variable y la variable le da esto. Y uno dice, este número con este 0 adelante es menor que este número. No me diga que multiplicar un número por 2 da más pequeñito en computación. Oiga, eso pues, qué maquinita tan mala son los computadores. Y me dice, no, negrito, espérate. Si me entendés que este bit no se perdió, sino que se guardó en otro lado, esta sí es la respuesta completa a la operación. Oye, ¿por qué vas a guardar ese bit en otro lado? Porque precisamente lo que quiero es evitar que se pierda el resultado. Al hacer una multiplicación binaria. ¿Y por qué quieres que se pierda el resultado? Porque multiplicar binario significa desplazar a la izquierda y siempre va a saltar un bit. Entonces, lo más lógico es pensar que ese bit hay que capturarlo. ¿Ya entendés? Por eso es que se hace eso, porque multiplicar significa desplazar a la izquierda. Oye, y cuando divido, también pasa lo mismo, ¿cierto? Ustedes vieron que metimos un 0 acá y este otro 0 de acá como que se lo llevaron ahí los de mano rápida. No, eso no puede ir por lo menos el sistema no debe destruir información a este nivel. Ustedes ya vieron que entre el teclado y el almacenamiento hay destrucciones máximo del 50%. Y eso es un montón de destrucción, ¿o no? Pues para mí sí. Ya cuando el número se va haciendo, va teniendo más dígitos, la destrucción no es tan catastrófica. Porque se necesitan cada vez más bits para representar números que tengan más dígitos, entonces no se pierde tanto. Pero de todos modos hay pérdida. Pero ahí, y lo entienden desde antes de que empiece a explicar. Nosotros en la semana 10 dejamos esto y nos metemos ya en computación de otra manera. Pero todo esto es como también para irnos preparando a qué nos van a explicar, porque ya aquí ya lo vimos. Entonces,
salvando y tratando de preservar la integridad de la aritmética binaria del computador, es que necesitamos ensanchar el byte o ensanchar la unidad de almacenamiento, utilizando en principio el bit de carry, de acarreo, para que nos guarde lo que supuestamente se cayó del almacenamiento al hacer el shift. Ahí queda guardadito. Lo particular es que uno puede pedir que las operaciones tengan en cuenta el carry. Esa C significa eso. O puede pedir que las operaciones no tengan en cuenta el carry. O visto de otra manera, usted puede decidir que su código, por alguna condición, utilice o no utilice esa información que hay almacenada en ese bit. Profe, eso es muy importante. Dígame, un if, ¿cómo funciona? En binario, si la condición es verdadera, se ejecuta el entonces. Si la condición es falsa, se va a la siguiente instrucción después del if, o si el if tiene else, se ejecuta el else. Un if es binario. No, yo tengo if anidados. Entonces está anidando binarios. Y eso sigue siendo binario. Discúlpeme, pues, a mí no me va a meter otro cuento chino. Sigue siendo binario. Y como vimos en la clase pasada, los ciclos son if. Entonces los ciclos también son binarios. Entonces, esa bandera de carry puede significar que usted en su código ejecute un entonces o un si no, que usted en su código siga en un ciclo o se salga de él, con ese ensanchamiento del almacenamiento que usted tiene de las variables. Vea, la cosa es tan enredada, por decirla de alguna cosa, a mí me gustaría decir tan tenebrosa y oscura con la computación, que cuando veamos computación flotante de números reales, el computador tiene bits fantasmas. Si ustedes vieron la película Yo Robot, ¿cierto? Es la de este muchacho Will Smith. Will Smith, muchas gracias. Eso. Dentro de los videos que muestran del señor que supuestamente fue asesinado por Sony, por el robot, él habla de los fantasmas de la máquina. Y uno dice, pues será la poesía de la película, como para que uno piense que las máquinas tienen alma o yo no sé qué. No, obviamente ese es un actor hablando de eso. Detrás de esa expresión hay toda la realidad que usted quiera. En la máquina hay fantasmas, pero no los fantasmas que nos cuentan, pues, o que estamos acostumbrados. No, hay información que no está registrada, no está almacenada, pero existe. Los circuitos saben que hay unos bits que no están cargados físicamente, pero que hay que considerarlos para hacer los cálculos. Y aquí les presento el primero. ¿Sí? Porque usted me entenderá que mi operación era muy trivial. 174 por 2 y 174 dividido 2. Yo lo que no le estaba diciendo aquí a usted, y por eso tuvimos esta situación,
es que el rango de valores de los que estamos trabajando ahí es entre 0 y 255. Y a mí este resultado me dio 348. Por lo tanto, este resultado no existe en este rango. Es como hablar del infinito. Esta operación no podría haber dado ningún resultado en este rango. Por eso es que tuvimos que guardar esto porque el resultado era este. Y venga, preguntémosle a la calculadora qué caspa de número es ese que acabamos, perdón. No le di copiar aquí. Ay, hombre. A ver, muchacho. Ah, en binario. Disculpa. ¿Qué hubo? Bueno, a ver, yo lo escribo, pues, la gran 7. 1, 0, 1, 2. Ah, no, 1, 0, sí. 1, 2, 3 y 2 ceros. El 92. En el almacenamiento real, 172. 174 por 2 da 96. Matemática rara, pero eso da. Efectivamente, en el registro quedó almacenado el valor 92. Y si usted solo pregunta por este almacenamiento, usted le responde a su usuario que 174 por 2 da 92. Y me dice, ¿oíste? ¿Y eso en dónde? Ni en la cárcel da 174 por 2, 92. Claro, te está faltando este 1. Pero mire, es válido. O sea, para el usuario, para nosotros eso no da. Para la máquina, 174 por 2 almacenado en un byte da 92. Mire más cosa rara. 174. ¿Dónde estás, querido? Abre comillas bajas, dice aquí. Lean esta parte de acá. 174. Y coger ese y sumarle otro de eso da 92. Barra invertida, dice ahí. Ustedes se dieron cuenta de lo que acabamos de hacer. Encriptamos el resultado. Porque el que lee la transmisión lee 92. Pero al otro lado saben que tienen que meterle un 1 adelante. Uno se asegura que todas estas operaciones impliquen que hay en el carry un 1. Entonces, usted ya está enviando la información correcta, pero está enviando menos información requerida para averiguar cuál es la información total. Pero la transmisión es de 92 y al otro lado el software descubre que es 348 y con ese número trabaja. Aunque la transmisión dice 92, si algún despistado se coge lo de la mitad, lo que esté entre los extremos, va a tratar de trabajar con 92 y yo no sé si eso le va a funcionar o no. En todo caso, si eso es un ASCII y ese es el ASCII de una clave, te aseguro que no te va a dar. Lo vas a intentar 3 veces y vas a bloquear lo que sea. Más o menos esa es la historia. Muy bien, echémosle una corridita a esto, pues, como para que no nos quedemos una clase sola mirando el código. Entonces, el display array lo que hace es mostrar los valores que hay guardados. Entonces me dice, en un arreglo guardamos 6 veces 1001. Y miren cómo lo hicieron. Array, byte, array size. ¿Y de dónde sacaron eso? Mira, antes pusieron 3.
de tres posiciones, que es lo que estás diciendo, sí, y duplicado el valor 99H. Profe, ¿qué es 99H? En hexadecimal 99. 1001. Dos veces. Entonces, tres veces una cosa que es dos veces son 6 veces. ¿Ok? Muy bien. Van a mover a S 0. Y van a hacer un shift de la posición S más 2 de la estructura, un shift right 1 hacia la derecha. ¿Cierto que sí? Vamos a ver qué es eso. Entonces, la posición S más 2 es 0 más 2, 2. La posición 2 de este arreglo, que es byte, es este de acá. ¿Sí? Y dicen que lo mueva hacia la derecha un bit. Muy bien. Yo sí quiero ir a ver dónde está esa memoria, hombre. ¿Dónde habrán puesto esa memoria? En 60. Que no le pare bolas a eso. A ver, ahí está. Entonces, esta gente está guardando es este. A ver, bajemos esto acá. Bajemos eso. Muy bien. Ellos tienen que estar guardando este arreglo 0. Aquí no estoy encontrando los datos. Aquí solamente hay 299. Y se supone que deberían ser varios 99. ¿Dónde tendrán los datos esta pendeja? Yo paro esto un segundito y quiero echarle ojo para no irme hasta otro lado. A ver, otra vez. Ay, pues tengo que activar el display. No, espérate. Yo le meto otro puntico a esto. ¿Dónde es que está aquí? Aquí en Push Up. Para que me muestre eso. Muy bien. A ver, saltemos para allá. Y aquí en registros, hombre. Registros. No me mostraste la idea. A ver. En SX, aquí sí lo va a en ESI. Y cuando cargo en ESI eso. Como loco el profe hablando solo, ¿cierto? Es que estoy buscando una dirección de esta pendejada para que me muestre dónde está todos esos 99. Pues yo estoy viendo dónde me cargo en este código. El asunto es, y aquí dice push out y array size, y este que sí me manejo ese, no me mostró la dirección. Bueno, ok, sigamos entonces. Ay, se queda en un loop con mamales. ¿Y qué es lo que está? Mostrando estas estas cosas de acá. Eso es lo que está haciendo ahí. Ya volví. Ya volví. Aquí, ¿dónde estamos? Ahí va a retornar. Perfecto. Cargo en S y 0. Hace shift right de eso.
Ah, ahorita nos va a hacer el display, ya vi. Hace un rotate con el carry, hace otro rotate. Ahora sí quiero ver esto. No lo he corrido. Ah, verdad que le puse esta pendejada. Que me mostrara cómo corre aquí. ¿Cuántos son? 6. Pues ya se debe ver algo. Pero ahí está. Evidentemente a la derecha. Y le metió un 0. Este 1 se perdió. Este es un shift. Estos son rotates. Entonces, usted entenderá que al rotar esto, este 1 viene para acá. Como son rotates hacia la derecha, entonces se salva el número. Pero mire el número en lo que quedó convertido. A ver, este número es el 9, ¿cierto? Y lo desplazaron hacia la derecha un punto y quedó convertido en este número. Y este número es el 4. 9 dividido 2 da 4. En aritmética entera sí. Hay que ir a ver el residuo. Profe, ¿y dónde está el residuo? Mire qué fue lo que movimos. Este 1 a la derecha pasó a la bandera de carry. El residuo es la bandera. Yo no sé si ustedes utilizan que para trabajar división entera, uno dice A, div 4, por ejemplo, y para obtener el residuo dice A mod 4, por ejemplo. ¿Listo? Pues les cuento que el resultado de este div está acá. Queda dentro del mismo dividendo. Y el residuo de la división entera queda en la bandera de carry. Aquí ese unito queda guardado y ese es el residuo de la división. Más o menos es así. A ver, yo sigo corriendo esto. Yo no los quiero molestar, es viernes. A ver, ¿qué más me falta acá? Mostrar qué otra cosa. Muy bien. Qué lindo como muestro esto. Ahora sí terminó. Perfecto. Y se va a terminar. Ah, repitió los mismos rotates en el resto de datos. Entonces, mire el rotate y ya terminó la clase. Este número es el 9. Y al rotarlo, este número es el 12. Entonces uno dice, pasó de 9 a 12. ¿Qué hizo usted ahí? ¿O cómo pasa del 9 al 12? Pues calcule por qué valor hay que multiplicar al 9 para que le dé 12. Y eso le va a dar 4/3, ¿cierto que sí? Ah, entonces esto también con el rotate uno puede preimplementar multiplicaciones o divisiones, dependiendo hacia qué la rotación, por números reales. O sea, cuando uno le dice multiplique por tales, por punto 75, que es 4/3, ¿cierto? ¿O no? ¿Es cuánto? ¿Cuánto da eso? Está 7. No sé cuánto da 4/3. 4 dividido 3. Eso, muy bien. 1/3. Ese tipo de multiplicaciones, ya sabe uno que las hace por rotaciones y le da patentico el resultado que usted necesita. Ok, no los molesto más por el día de hoy. Terminamos esto.
Me hago visible con todo lo que abrimos aquí. Por si hay comentarios, pues con mucho gusto, ingenieras e ingenieros. Okidoki, les agradezco mucho la asistencia, se cuidan bastante, nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Profe, muchas gracias. Profe, Hasta muchas luego. gracias. Igualmente, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Buenas luego, noches. pa. Que estén muy bien. Permítame, yo detengo la grabación.